bíblico. Hoy nos vamos a meter con el bautismo en agua, o queremos enseñarlo. Digo que de esta manera tosca lo hablo porque el bautismo en agua es un tema un tanto controversial. La verdad es que en diferentes partes tenemos diferentes apreciaciones sobre el tema del bautismo. Y hoy quiero desafiarme a entrar en ese tema controversial, donde varias personas enseñan el bautismo en agua de diferente manera, o lo vuelven una doctrina bíblica. Y quiero pues especificar un poco en base a nuestra visión y lo que Dios nos ha dado en el tema del bautismo en agua. ¿Por qué no es tan elemental el bautismo en agua? ¿Y para qué lo hacían en los tiempos del Juan el Bautista? ¿Y qué es lo que el Espíritu enseña o la palabra de Dios enseña en el tema del bautismo en agua? Esto es un estudio bíblico que yo he estado subiendo semana tras semana, un tema diferente en base a nuestras cartillas de capacitación y discipulado, de modo que si usted quiere tener el material lo puede pedir. Si usted quiere saber más, puede escribir. Si usted quiere que lo visitemos, se puede estar comunicando a nuestros números telefónicos 321-708-8264 o el 313-798-6347. Ahí en esos números van a ver un equipo de personas que van a estar dispuestos a visitarlo, a ayudarle, a guiarle, a explicarle y enseñarle un montón de situaciones en base a la doctrina bíblica, que de repente muchas veces estamos un poquito, no confundidos, sino apreciando lo diferente sin tener en cuenta que aquí lo verdaderamente importante es el conocimiento de Cristo en la cruz y lo que Él hizo por usted y por mí, y que es por medio de la cruz que vamos a una salvación. Nada más tiene más importancia sino la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Así que vamos a iniciar con el bautismo en agua. Padre, doy gracias en esta mañana. Bendice a los que están, a los que se van a conectar, o los que van a ver este mensaje vía YouTube en tiempo posterior. Damos toda la gloria y la honra a ti, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. El bautismo en agua. Dice en Mateo capítulo 28, que es donde nosotros directamente nos vamos a apoyar en esta mañana. Está el mandato del Señor Jesús a la gran comisión. Dice así, lo voy a leer más o menos desde el 18. Dice, Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el Mateo 28, del versículo 18 al 20. Pero vuelvo y les digo, el bautismo en agua es un tema un tanto controversial. El bautismo no significa salvación. El bautismo significa un paso de obediencia. Algo que debemos de hacer, cada persona cristiana que debe de hacer, es un paso de obediencia en señal que ha conocido al Señor Jesucristo. Aquí no se trata de en el nombre de quién bautizamos. Aquí se trata de un paso de obediencia que no va a traer, óyelo bien, si usted no es bautizado, no le va a traer maldición, ni va a perder la salvación. Y si es bautizado, no por ello usted va a ser más salvo que antes. De hecho, hay muchas personas que hemos sido bautizadas y muchas de ellas están alejadas de Dios. Se bautizan y de una manera o de otra se alejan de Dios, o de repente nos volvemos más rebeldes que antes. Entonces el bautismo simplemente es un paso de fe, es un paso de obediencia que yo doy para venir a las aguas. La Biblia dice así en el Evangelio mismo de Mateo, en el capítulo 3, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán. Se les voy a leer más o menos desde el 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Dice el escritor, yo a la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento, óigalo, para arrepentimiento, en una versión más nueva, dice, para que el corazón vuelva a Dios. El bautismo en agua es donde yo declaro mis pecados, es donde yo declaro que he conocido a Jesús y que me he arrepentido y vuelvo a empezar una nueva vida. Dice así, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando del Señor Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es el verdadero bautismo que debemos de tomar la iglesia en estos tiempos. El bautismo en agua es una representación. Cuando usted y yo nos sumergimos en el río, el bautismo quiere decir sumergirse. Cuando usted y yo nos sumergimos en el río o en el pozo, usted y yo, fuera de él, somos una persona donde venimos de un pasado doloroso, donde han dañado nuestras vidas, donde hemos sido dañados, donde hemos dañado a tanta gente, donde hemos cometido tantos errores. Somos una persona y cuando nos sumergimos, representa sumergirme para dejar que se vaya todo mi pasado, todo lo malo, y cuando salgo de allí empiezo con una vida nueva. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17, dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la representación del bautismo en agua. Dejar lo viejo para empezar lo nuevo. En otras palabras, entrar en un nuevo tiempo. Esta cuña es gratis. Yo les aconsejo que no nos perdamos el próximo domingo, porque vamos a entender un poco lo que es ese nuevo tiempo en base a lo que el Señor Jesús enseñó en las bodas de Canaán, que tiene que ver con sumergirse, pero no en agua, sino en el Espíritu. Así que cuando nosotros nos sumergimos, nos tenemos que sumergir todos en representación. Esto no es literal, esto no es que usted entre al río y que ya salga una persona nueva. El Espíritu de Dios lo puede hacer y lo ha hecho. El Espíritu de Dios ha bautizado de una manera tremenda, ha sanado, ha ministrado, ha roto yugos de una manera tremenda en medio del bautismo. Pero no quiere decir que siempre pase así. Los procesos con cada persona son diferentes. Dice que el profeta Juan estaba ahí explicando, yo solo los bautizo en agua para arrepentimiento, los bautiza en agua para perdón de pecados o para que usted reconozca que era alguien y que a partir de ahora empieza un nuevo tiempo, para que usted reconozca que necesita a Jesús y que ahora viene a Jesús. El bautismo en agua es una representación donde yo le estoy diciendo al Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Es básicamente eso. No es algo doctrinal, no es algo que si usted no lo hace, no entra al cielo, o que si lo hace, entró al cielo, que si no lo hace, el Espíritu de Dios no viene sobre su vida, o que si lo hace, entonces es más ungido que antes. Nada de esto tiene que ver. Óigalo bien, no me quiero meter con los demás eruditos o los que enseñan algo diferente. Solamente les estoy enseñando en base a la palabra de Dios lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como ministerio. No les estoy diciendo que tiene que ser como yo lo digo. Si usted tiene una enseñanza diferente, yo se la respeto, pero yo le estoy hablando en la palabra de Dios lo que para mí significa el bautismo en agua. Dice que el bautismo significa sumergirse, entrar en las aguas, pero el verdadero bautismo es el que da el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, que es sumergirnos en el río de Dios, sumergirnos en su gloria, sumergirnos en su presencia, para que nuestra vida literalmente cambie. El que ya trae el cambio y la transformación es el Espíritu Santo. El bautismo en agua es como una representación de inicio, es lo que el Señor nos enseña a hacer
de manera natural para que pase más fácil de manera espiritual o sobrenatural, cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer con nosotros. Ahí sí hay transformación, ahí sí debe de haber cambio. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo toca, cuando el Espíritu Santo es el que nos bautiza, literalmente hay un punto sin retorno. Ahí sí no hay nada que hacer. El bautismo en agua, como les digo, yo fui uno de ellos. Yo me bauticé en el 2001 y en el 2004 me alejé de Dios por 3 años y medio. Y la gente me decía, no es que está bautizado, y no que tal cosa y no tal otra. Yo ahí entendí muchas de las cosas que me habían enseñado y que personalmente, y con mucho respeto lo digo, personalmente equivocadamente, porque fueron enseñanzas de hombres, fueron enseñanzas que un hombre toma un texto, lo acomoda a como él lo quiere acomodar, y entonces pone condiciones o pone doctrinas de humanos y las trae a la persona haciéndole creer que es lo que Dios quiere, pero no es lo que Dios quiere, es lo que Dios enseña. ¿Qué es el bautismo? Es un mandamiento. Mateo 28:19, lo acabamos lo acabamos de leer y se los voy a volver a repetir porque la idea es aprender en el nombre de Jesús. Es un mandamiento. Mateo 28:19 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Perdón, les voy a leer 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un testimonio de fe. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Allí está de nuevo el tema de la predicación de Juan y Batista, pero vamos al 5 y al 6. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia y alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, quiero decirles que, o reiterarles, que el bautismo en agua simplemente es arrepentimiento, es reconocer que necesito a Dios y que yo debo de volver a Dios. Ese es el bautismo en agua. Pastor, y el bautismo en los niños, que cuando lo hacen a los meses o a los 1 o 2 años, no es bíblico. La Biblia dice que los niños se deben de presentar al Señor, Lucas 2:21, se deben de venir y presentárselos al Señor porque ellos no tienen conciencia. El bautismo se debe de hacer cuando la persona tenga conciencia, porque el bautismo es para perdón, para arrepentimiento. En el bautismo yo estoy tomando una decisión de volver mi corazón a Dios. Un niño de 1 o 2 años, de 1 o 2 meses no tiene esa conciencia. De hecho, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Ellos no tienen conciencia de pecado. Ellos no hacen nada con maldad. Entonces ellos no tienen necesidad de venirse a bautizarse. El limbo no existe. El limbo no es bíblico. El limbo es una doctrina de hombres que le enseñan a la gente que si no lo bautiza se va para el limbo. Eso es una mentira. La Biblia dice que los niños, de ellos es el reino de los cielos. Ellos, si un niño muere a una edad inocente, literalmente salvo, de una se va para el cielo. Somos nosotros los que ya tomamos conciencia. Nosotros hablamos de que después de los 12 añitos, un joven, un adolescente ya empieza a tener conciencia, y si esta persona a partir de los 12 dice, yo quiero bautizarme, entonces les enseñamos, les entrenamos. ¿Qué es el bautismo? Es volver el corazón a Dios, es reconocer que necesita a Dios, reconocer que ha pecado y que entonces se dispone a entrar a las aguas, y que a partir de ahí se dispone a que el Señor Jesucristo, no el hombre, a que el Señor Jesucristo empiece a ser una nueva persona. Aleluya. Damos gracias al Dios Todopoderoso. Es nuestra identificación con Cristo. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 6. Hay varias enseñanzas importantes que yo quiero que las repasemos en este instante. Mira lo que dice, es nuestra identificación con Cristo. Mira lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando venimos al bautismo natural, estamos reconociendo que Dios, que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y que necesito que Él empiece a hacer un trabajo en mi vida. Él empieza a hacer un trabajo de transformación. Jesús, el Espíritu Santo, no el hombre, de transformación. A medida que nos vamos disponiendo, Dios empieza a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Es nuestra sepultura. Todo esto pasa cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Todo esto pasa cuando el Espíritu de Dios, usted no puede morir naturalmente. Muchos son los que enseñan que tiene que morir a esto, que tiene que morir a aquello, a la manera de hablar, a la manera de vestir, a la manera de ser. Y entonces el hombre viene y dice, es que usted tiene que hacerlo. No es la forma, porque es que cuando lo hacemos a la manera del hombre, tarde o temprano vamos a volver a caer. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, como Dios lo diga, como Dios lo guíe. Los procesos son diferentes. Uy, es que aquella persona se convirtió y a los 2 meses cambió o dejó todo, pero hay una persona que lleva 5 años y no ha podido. Los procesos de Dios son diferentes. Dios trabaja con cada uno de nosotros diferente y hay que dejarlo a Dios, porque nosotros no somos nada ni nadie para decirle a una persona que deje algo, porque una vez conozcamos al Señor Jesús, nos damos cuenta de lo endebles que somos y que nosotros no somos perfectos y nunca vamos a dejar de ser perfectos. Estamos en el proceso y en el camino de Dios para acercarnos más a Él, pero nuestro punto de transformación lo hace el Espíritu Santo. La muerte a lo que me gusta lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice que hemos muerto al pecado, lo hace el Espíritu Santo. Que hemos sido sepultados con el Señor Jesús, lo hace el Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer a nivel natural, ni porque otro hombre me diga, ni porque otra persona me enseñe, así me lo diga, que esa es la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios, pero lo debemos de hacer a la manera de Dios, a la manera que Dios lo haga en mi vida. No es que usted se tiene que casar porque es que Dios quiere. Aleluya, Dios lo quiere y es la voluntad de Dios, pero el proceso lo da Dios, la voluntad la da Dios, el tiempo lo da Dios. A veces formamos todo esto como una doctrina. Todo esto como si es que tienen que hacerlo a la manera que el hombre quiere o los estatutos de un ministerio quiere. Con mucho respeto lo digo. Muchas veces dejamos la palabra de Dios a un lado y nos ceñimos a unos estatutos. Y entonces las personas están caminando en pro de unos estatutos y no en pro de lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo se debe ministrar el bautismo? Una de las controversias. El bautismo se ministra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Pero el apóstol Pedro, aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos que el apóstol Pedro era un ser humano como todos los otros. Él está haciendo aquí una apreciación de lo que él creía que tenía que pasar. Así como nos pasa a todos, creemos que va a pasar así, creemos que va a pasar así. Entonces el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese todos en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí nace una doctrina que el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Y que si usted no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, pues que entonces no es bautizado. Y que si usted no es bautizado, pues que es condenado. Amado hermano, no es así. El bautismo no produce ni salvación
salvación, ni tampoco la hace perder, porque entonces, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Entonces, ¿qué pasó con tantas personas que han muerto y que yo creo en el nombre de Jesús que alcanzaron misericordia? El ladrón en la cruz me muestra primero la misericordia de Jesús. O sea, el tema es arrepentimiento, el tema es un arrepentimiento genuino. Entonces, el apóstol Pedro como humano recomienda bautícense todos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, y luego dice, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Él creía que para que una persona recibiera el don del Espíritu Santo, primero tenía que bautizarse. Ahora vamos a ver lo que él mismo se sorprende en Hechos 10:38, por eso lo confundí. Sin embargo, Jaime Betancourt, Tabernáculo Fuego Ardiente, no le da problema al tema del bautismo. Amado hermano y amigo, si usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted es bautizado. Si usted es bautizado en el nombre de la Trinidad, usted es bautizado. Aquí no se trata del nombre de quién, aunque la Biblia lo relata que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Personalmente, Tabernáculo Fuego Ardiente bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos formados, hay un fundamento en la palabra de Dios que debe de ser en nombre de los tres, nosotros lo hacemos. Pero si viene una persona y me dice, pastor, yo tengo que volverme a bautizar porque fui bautizado solo en el nombre de Jesús, no tiene que volverse a bautizar, ya es bautizado. Si quiere hacerlo, tampoco hay problema. Tampoco hay situación de que no, de que usted ya fue bautizado en el nombre de Jesús, entonces, no, usted no es bautizado o ya es condenado. No es así. No es el tema. El Señor Jesús no lo veo pleiteando en el cielo de quién es bautizado y de quién no es bautizado. El bautismo es el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. ¿Quién es bautizado? Aquí hay otro tema un poco controversial. ¿Quién ha creído en Cristo y en su evangelio? Punto. Aleluya. ¿Quién ha creído en Cristo y en su evangelio? El tema es que yo me quiero bautizar. No, tiene que llevar un tiempo. Doctrinas de hombres. Con todo respeto lo digo, me perdonan, pero la Biblia no me enseña que tiene que llevar un tiempo determinado para hacerse bautizar. La Biblia no me enseña que tiene que tener unos requisitos, que no que usted tiene que vivir santo, que no que usted tiene que hacer esto, que no que tiene que hacer lo otro. La Biblia no me enseña nada de eso. La Biblia dice que todo el que llegaba al río Jordán eran bautizados y que venían desde lejos a Juan el Bautista en el Jordán y que él los bautizaba, porque el bautismo solamente es para reconociendo volver el corazón a Dios. Es una especie de conversión públicamente delante de las personas de que yo he conocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Así que, ¿quién puede ser bautizado? El que ha creído en Cristo y en su evangelio. El que se ha arrepentido de sus pecados. Si una persona ha creído en Cristo y en su evangelio, es porque ya se arrepintió, amado hermano. Es porque usted se arrepintió, es porque viene si usted ya se acercó al Señor Jesús, si usted creyó en el evangelio de Cristo, es porque usted ya se arrepintió, es porque ha reconocido que ha cometido fallas. Es lo único que usted necesita para ser bautizado. Quien se ha hecho discípulo de Cristo, nada, no es tanto, no es tanto. Él dice, ir y hacer discípulos, bautizándoles. No dice que primero tienen que hacer los discípulos para luego bautizarlos, porque el discípulo es el que ya está listo. Ir y hacer discípulos. O sea, ¿quién ha creído en Cristo y en el evangelio? ¿Quién se arrepintió? Ya. Aquí básicamente es el que se arrepintió, el que le ha dicho al Señor, aquí está mi corazón, el que ha vuelto el corazón a Dios, ya está listo para bajar a las aguas. Aleluya. Es ese. El bautismo no requiere de un tiempo determinado.
o la Biblia me lo enseña. A mí me perdonan lo que le estoy hablando, si a alguien le estoy hiriendo susceptibilidades, no soy el más sabio, no soy el que más me la sé, pero la Biblia me enseña que no hay que tener un tiempo para ser bautizado, ni tengo que pedir requisitos, ni papeles, ni certificados que demuestren que es una persona que vive para Dios. Simplemente con que la persona diga que cree en el Señor Jesucristo y que se ha arrepentido de sus pecados, basta con eso para llevarlo a las aguas. Mi responsabilidad es esa. Hechos capítulo 8, versículo 36, quiero leerles esa historia. Porque hay una confusión gigante en la iglesia tradicional. Y confundimos a varios. Una persona quiere bautizarse y no, usted tiene que llevar un tiempo. No, ¿y usted cuánto lleva en la iglesia? No, ¿y usted quién es? No, es que usted está viviendo con Julana. No, es que usted no es casado. Yo no veo en la palabra de Dios que el profeta Juan o que los discípulos en la iglesia primitiva les pidan certificados a todos de su matrimonio. Yo no veo que hagan primero un cursillo. Yo no veo que hagan primero un discipulado. El que está listo es aquel que se arrepintió y reconoce a Cristo como su Salvador. Es lo que me enseña la Biblia, me perdonan, ya se los voy a leer. Es lo que me enseña la Biblia. Es la historia del Felipe y el etíope. Y se los voy a leer desde el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Se los voy a leer desde antes para que usted más o menos tenga el contexto de la escritura. Desde el versículo 32. 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no... Perdón. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Hay alguien que está leyendo la escritura. Hay alguien que la está leyendo ahí. No es una persona que lleva 1 año o 2 años en la congregación, ni siquiera 1 o 2 meses. Está leyendo en Isaías. Y entonces Felipe se le acerca por mandato del Espíritu Santo. Felipe recibe un mandato, acércate a ese carro. Y se acercó y el hombre estaba leyendo en Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Por favor, súbase. Y entonces dice, y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, verso 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Óigalo, ¿qué lleva eso? 20 minutos, media hora, le voy a poner mucho, 2 horas. Y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el único requisito que la palabra me dice para que usted sea bautizado. Hay personas esperando que lleguen a los 2 años para poder ser bautizados. No, que porque si no es bautizado no sirve, que porque si no es bautizado no puede pararse en la puerta. Amado hermano y amigo, hemos tomado el evangelio como doctrinas nuestras, como doctrinas del ser humano, cuando el Señor Jesús no se complica tanto, cuando el Señor Jesús no le pone tanta arandela. El Señor Jesús solamente quiere un corazón arrepentido y arranque, porque los días son malos.
porque el tiempo está corriendo, porque la gente se está yendo a una eternidad sin Cristo, porque nosotros estamos, los creyentes, estamos enredados en doctrinas de hombres, mientras que la gente está enredada con el diablo, porque ese sí las doctrina, ese sí les habla, ese sí les dice, y la gente se está yendo a una eternidad sin Cristo, mientras que nosotros estamos mirando la teología bíblica y lo que quiere decir en hebreo, en arameo y en latín, mientras que la gente se está yendo sin Cristo a una eternidad. Amado hermano y amigo, despertemos, levantémonos, porque aquí lo que necesitamos es que la gente conozca que Jesucristo es el Salvador. Aquí lo que necesitamos es que la gente conozca que Jesucristo hace milagros hoy y que salva hoy, y que Él quiere entrar en la vida de las personas para cambiarlas y transformarlas. Amado hermano y amigo, y perdóneme si me escucha algún ministerio, algún representante de un ministerio, nosotros no podemos hacer nada, somos simplemente instrumentos que Dios pone para llevar un mensaje, para guiar a un pueblo, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñarles la verdad, de no enseñarles lo que nosotros queremos enseñarle y no someterlos a unas doctrinas impuestas por nosotros o por algún hombre, señaladas en algún estatuto, y nos escondemos y nos escudamos en el estatuto, y que tenemos que cumplir el estatuto. Y entonces, ¿dónde queda el estatuto de Dios, que es la palabra de Dios? Dejamos el estatuto de Dios, que es la verdadera importante, que es lo más importante, que es lo que nos debe guiar, para poner el estatuto del hombre. Amado hermano y amigo, aquí es donde yo les digo que el Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de cada persona. Aquí es donde yo les digo que nosotros necesitamos entrar en ese mover glorioso y poderoso de Dios. ¿Quién puede ser bautizado? Ahí mismo en Hechos 10 está la historia de Cornelio. Cuando Cornelio llama a Pedro y Pedro llega, tiene que tener una señal de parte de Dios, porque si no, Pedro no va. Pedro es un religioso que está acostumbrado a solamente a predicarle a los judíos, y él cree que el evangelio es para los judíos. Por eso lo de 2:38, por eso lo de Hechos 2:38, bautícese en el nombre de Jesús. Porque él creía que la enseñanza que él daba era solo para los judíos. Pero aquí en el capítulo 10, Dios lo eleva a otra dimensión y lo lleva a predicarle a un gentil, un gentil y pagano, además, un perseguidor de la iglesia, un centurión romano. Y este hombre está allí con toda su familia y con todos los sirvientes. Y cuando Pedro le predica, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, voy a leerlo desde el 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas y todos los que en Él creyeron, que recibirían el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los fieles a la costumbre, los fieles a que solamente decían, oye, la palabra solamente es para algunos, o los que tenían el estatuto, ¿no? Es que solamente podemos predicar es así, y solamente pueden recibir el Espíritu Santo son aquellos o son los otros. Recuerde que allá en el 2:38 Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesús para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo le daña todo y le transforma todo, porque Él hace como Él quiere y donde Él quiere. Y mire lo que dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya, porque Él no hace acepción de personas. Amado hermano y amigo, Dios no hace acepción de personas, pero usted y yo sí lo hacemos. Usted y yo sí escogemos. El bautismo es muy sencillo. El bautismo es para todo aquel que quiera, bajar a las aguas, porque solamente significa, Señor, aquí estoy.
un arrepentimiento genuino, porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban de Dios a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Puede alguno negar el bautismo en agua a alguien que el Espíritu de Dios ya ha bautizado? ¿Cuántos hermanos están esperando una oportunidad para bautizarse? ¿Cuántos hermanos están enredados en su bautismo? No, porque es que usted no puede ser bautizado porque vive en unión libre. Cuando la palabra del Señor dice que la misericordia está por encima, yo le pregunto a usted que dice: no, es que no puedo ser bautizado porque no me he casado. ¿Dónde dice el requisito que tiene que ser casado o que no puede ser bautizado por alguna cosa? Muéstremela en la palabra de Dios, muéstremela en la palabra de Dios, señor teólogo, muéstremela en la palabra de Dios, que tiene que haber un requisito, que tiene que haber un certificado para poder ser bautizado. Perdóneme, pero la palabra del Señor, si es nuestra guía, la palabra del Señor me enseña que todo aquel que se haya arrepentido es digno de bajar a las aguas. Ya Dios califica lo demás. A Él le corresponde entrar en un corazón, perdonarlo, transformarlo. Porque una persona que se equivocó, porque una persona que viene del tiempo pasado, se equivocó, cometió errores, se casó mal, la otra persona de repente está desaparecida o nunca hizo las diligencias o por dinero no lo ha hecho, y entonces le negamos prácticamente la negada al cielo, porque si no es bautizado entonces es condenado, entonces le negamos la entrada al cielo. Amado hermano y amigo, creo que necesitamos más conciencia del Espíritu Santo y menos conciencia del hombre. Necesitamos empezar a abrir la mente y el corazón, porque Dios no es tan complicado, porque Dios ante todo es misericordioso, misericordioso. Ante todo Dios quiere que todos entremos en una paz. Yo le pregunto, si una persona está asistiendo a una congregación, vive en unión libre, ya se arrepintió, ya aman al Señor Jesús, no han podido organizar su situación por alguna razón, cualquiera que sea ajena a lo que podamos hacer, viene el Señor Jesucristo. Entonces usted piensa que esa persona se condena. ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Y dónde queda la misericordia? Porque en la antigüedad no existían papeles, en la antigüedad existía un pacto delante de Dios y punto. En la antigüedad no existían papeles. Los papeles los inventó el hombre para la sociedad conyugal. Eso es lo que la ley llama un matrimonio, sociedad conyugal. Pero el matrimonio es la unión entre dos personas, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Cuántas personas están en unión libre y son mejor casadas que una que ha pasado por la iglesia? ¿Cuántas personas no han podido organizar la situación por alguna razón? No se han podido bautizar, no se han podido organizar la situación en una congregación cristiana, pero tienen más vida cristiana que cualquier persona que esté casada. ¿Cuántas personas viven para nosotros los seres humanos, para nosotros, viven de manera en pecado, pero tienen mejor matrimonio que cualquier persona, que cualquier matrimonio eclesiástico? Incluso me atrevo a decir que cualquier matrimonio pastoral, porque habemos parejas pastorales que no damos testimonio de nada, y nos jactamos de que somos casados, y nos jactamos de que hacemos un montón de cosas, y entonces decimos: usted no se puede bautizar porque no se ha casado o porque tal cosa, y sacamos a relucir nuestro testimonio. Pero ¿qué hay dentro de nuestras vidas? ¿Qué hay en la sala? ¿Qué hay debajo las cobijas? ¿Qué hay en el corazón? Que sencillamente el único que lo puede ver es Dios. No nos engañemos, amado hermano, no nos engañemos, que nosotros no somos los jueces de esta tierra. Nosotros no somos los que decimos si alguien puede o si no puede. El único que lo puede hacer es Cristo, que es nuestro juez y Señor, y Él opera en la misericordia, y Él, en la palabra del Señor, no me da
no me da ningún requisito para que una persona pueda venir a las aguas, porque eso solo lo califica Dios, porque las aguas es simplemente un paso de obediencia, es algo que se hace para que la persona le diga a Cristo, aquí estoy, transfórmame, y el único que lo puede transformar es el mismo Dios. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Aleluya. ¿Dónde se puede bautizar? Río, pozo, piscina. Aquí lo importante es bajar a las aguas. Aquí lo importante es volver a Dios. Aquí lo importante es reconocer que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Padre, doy gracias. Extiende la mano sobre aquellas personas que van a escuchar este mensaje, de repente un poquito controversial, un poquito fuerte, Padre de la gloria. Oro para que les deje el entendimiento. Oro para que les abra la mente y el corazón y que ellos puedan entender lo que a la luz de la palabra, o al menos lo que yo puedo ver a la luz de la palabra, ellos lo puedan expresar, entender. No es una doctrina de hombres, no es una doctrina ministerial, no es una doctrina de la iglesia, es la doctrina de Dios. Es lo que Dios enseña, es lo que Dios ministra, es lo que Dios da. Padre de la gloria, danos el entendimiento, danos el discernimiento para poder hacer primero lo que sea tu voluntad, Señor, lo que sea tu voluntad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre de la gloria, si alguien viene al Señor a ser bautizado y según el ser humano no está calificado para ser bautizado, Señor, haznos entender que no somos nosotros quienes calificamos, que nosotros no somos nosotros quienes juzgamos, que eres tú el que juzgas, que eres tú el que enseñas, que el bautismo es una decisión personal, que la persona simplemente lo hace y es la persona la que tiene que ver con Dios. Nosotros simplemente somos mensajeros, nosotros simplemente somos instrumentos que estamos en el medio y que debemos de hacer lo que Dios dice que hagamos. Padre, damos gracias por este momento especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, les amamos, pero recuerde que Dios les ama mucho más.